Bueno, te dice, mira, el 4, yo te lo leo. Te dice, es la de dinámica. Te dice, un cuerpo oscila dentro de una palangana como indica la figura. Ahora lo representamos. Te dice dibujar la fuerza resultante que actúa en los puntos A, B, C, D y E en un camino de ida y en un camino de vuelta, despreciando el rozamiento. Bueno, es un ejercicio teórico, pero lo que tiene de bueno es que te sirve para identificar el sentido de las fuerzas. A vos te va a Algo que poner veía es que en el 50, del 50 para abajo eran de MCU. del No, 50 para abajo. recién me fijé y me decís, Ahí lo miro, ahí lo abro de nuevo. Se igual ve que lo hice con todas este no lo tenés hecho igual. ¿Vos me escuchás bien? Porque me parece que medio que se te corta, ¿no? Sí, se escucha bien. ¿Vos también me escuchás bien? Sí, medio que se te corta a veces, pero no pasa nada. Mientras vos me escuches, cualquier cosa, si me querés preguntar algo y yo no te respondo, no es, no es que te estoy ignorando, sino que por ahí se cortó. Ah, claro, sí, a partir de la página 9 están los otros. Claro, qué tonta, yo miré los primeros. Bueno, bueno, ya arrancamos con este, lo terminamos. Total, este no lo tenés hecho. Si querés, lo vemos Dale. y. Bueno, em, resulta que acá lo que te pide es que representes o que tengas en cuenta el sentido de las fuerzas. Este, digamos, es muy probable que pueda ser alguno tipo múltiple choice, ¿viste? Que suelen poner. Mm, Bueno, vos sabés que el peso siempre va a ir hacia abajo, ¿no? Esa es como fácil de identificar. Me quedó al revés la flecha. Ahí está. El tema es este así y este así. ¿Qué pasa con las otras fuerzas? Las que van a estar actuando. Bueno, la bolita que está en el medio, esta, va a tener, va a ser la única, digamos, que va a tener el mismo sentido que el peso, ¿sí? Su fuerza resultante. mm. Pero después las otras van a tender a ir hacia el lado contrario a su movimiento. Vos acordate que cuando vos estás hablando de un movimiento circular, vos mismo me lo dijiste un día, nosotros tenemos que pensar que estamos yendo como en sentido antihorario, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, la fuerza de esta pelotita va a tender hacia la derecha. La fuerza de esta otra pelotita va a tender hacia la izquierda. Vos fíjate, pensá esto, a ver si me seguís. Esto está haciendo así, va con este movimiento, ¿sí? Y va a tender acá, cuando viene por acá, esta primera parte, esta segunda parte, tiende a llegar al centro. Y cuando se va alejando, la pelota va a volver a tender al centro. Por eso es que podemos decir que las fuerzas siempre tienden al centro. Acordate eso si te las hacen representar. De alguna manera u otra, siempre van a tender hacia el centro. Y este lo mismo, pero hacia el otro lado. ¿Sí? Vos tenés que pensar que cuando nosotros estamos hablando de fuerzas y vos tenés en el caso de un movimiento circular, no vas a tener solamente la fuerza peso, sino que tenés la normal, por ejemplo. Esto que nosotros estamos representando es, por ejemplo, la normal, esta de acá, que es igual a la del peso. ¿Te acordás que la normal era la fuerza que vos ponías o que considerabas en contacto con la superficie, la del cuerpo en Sí. contacto con la superficie? Bueno, este es así breve, es simplemente marcar la dirección de las fuerzas según la pelotita, pero me parecía que estaba piola como para empezar a ver lo de estos ejercicios.
Después, como, bueno, yo no había mirado los otros, pero estuve mirando los primeros de las guías esas, y viste que vos estuviste trabajando dinámica y estática. Sí, Y hay uno de dinámica, que es el de el primero justamente, que es el del balde, viste que te dice, tenemos sí. un balde que cuelga del cable de una grúa. Ese ejercicio me dio la sensación de que yo ya lo había visto así como bastante similar también en múltiple choice. Por eso, nada, me pareció piola que si querés lo vemos. Como vos no lo Sí, practicaste, dale, dale. ¿me parece? Sí, Todo suma. Este que hicimos era el 4, dijimos. Bueno, de esa guía. Y este es el 1. Bueno, ahí te está diciendo que tenés un balde que cuelga de una grúa y te dice, bueno, hacer el diagrama del cuerpo libre en cada caso. Y después te dice comparar las intensidades de las fuerzas entre un caso y otro. Considerar que la masa es de 40 kilos y determinar la fuerza que ejerce el cable, cuando el balde, y te da distintas opciones. Bueno, em, para nosotros el balde va a ser esto. Bien, ¿qué pasa cuando vos tenés algo que está sostenido por una soga? Nosotros le llamamos tensión, ¿sí? Esa tensión, en este caso, como está en sentido vertical, va a ir directamente contrapuesta al peso. Entonces nosotros vamos a tener una tensión acá y un peso acá. Cuando vos trabajás dinámica, tenés que acordarte, vos interrumpime, si hay algo vos tenés que acordarte que tenés que hacer la sumatoria de fuerzas. Yo le pongo así porque tengo acá en el teclado para hacer el épsilon. Bien, esta sumatoria de fuerzas siempre tiene que tener en cuenta la masa por la aceleración. En este caso, por ejemplo, que nos dice que está en reposo. ¿Tenés aceleración? No. no, son cero. Exactamente. ¿Cómo son la tensión y el peso si vos no tenés aceleración? Iguales, ¿no? Exactamente, muy bien. La tensión es igual al peso. Bien. Ahora, la segunda opción te dice acelera, pero hacia arriba. Sí. Bueno, en ese caso va a ser más o menos lo mismo. Esta sería la parte 2. Si acelera hacia arriba, ¿sí? Digamos, ¿qué es lo que pasa? La velocidad te dice que va a ir hacia arriba, es una aceleración, pero tendría que ser constante, ¿sí? Si yo tengo una velocidad que es constante, o podemos pensar que esa aceleración, en el caso de que no sea constante, es negativa. La tensión y el peso, ¿cómo pueden ser? ¿Iguales? ¿Distintas? ¿Cómo? No te escuché, perdón. Va No lo de nuevo, entendí. va de nuevo. Perdón. En el caso B, te dice acelera hacia arriba, ¿sí? Sí, Bueno, entonces a vos te pregunta, ¿qué pasa con la tensión y el peso? Bueno, en el primer caso nosotros vimos que no teníamos directamente aceleración, pero en la segunda nos dice que tenemos una aceleración, pero que va hacia arriba. ¿Cómo sería para nosotros la tensión y el peso? También pueden ser iguales, ¿no? sí, pero eh, opuestas en este caso. Es exactamente, tal cual. Exactamente. Van a ser iguales, pero opuestas. Incluso, te digo más, como vos sabés el valor de la masa y de la aceleración, te dice, perdóname, pará.
nos aclara al costado. Te dice, sube con velocidad constante de 2 metros por segundo. Ujú. Porque te dice, caso B acelera hacia arriba, pero punto B te aclara al costado, sube con velocidad constante. ¿Qué pasa si la velocidad es constante? ¿Cómo es la aceleración? Eh, es, no, La no es ac- nula, no existe. Exactamente, la aceleración es nula, por lo que también la tensión y el peso van a ser opuestas, pero van a valer lo mismo, ¿sí? Ujú. Bueno, después tenés el tercer caso, acelera pero hacia abajo. Y ahí te dice que aumenta la velocidad a razón de 2 metros por segundo. Para ver, el C dice sube aumentando su velocidad a razón de 2 metros cada segundo. Sí, hay que guiarse con eso que me acabas de leer y no el dibujito, porque me parece que está como medio, Mm. ¿no? Yo estoy leyendo ese, y el dibujito me lo hizo yo, no estoy prestando atención. No, pero digo, Bueno. con el diagrama de cuerpo libre, Ah, por ejemplo, guíate siempre con porque si no, vos con qué te quedás, que la tensión y el peso siempre van a ser iguales. A eso mm, me refería. Espera, vamos a hacer acá abajo, vamos a hacerlo. Bien, en el dato es, o C, te dice, bueno, ahora sube aumentando su velocidad y te dice 2 metros por segundo. Ahora vos vas a ver que la tensión y el peso también tiene que ser una sumatoria, pero tendrías que medir cuánto vale esa tensión. Entonces vos vas a hacer tensión menos el peso, que es la sumatoria de las fuerzas, que son contrapuestas. Esto es igual a masa por aceleración. ¿Sí? sí, Bien. ¿Y acá qué haces? Bueno, directamente tenés que, más, decime, mm, masa ya la tengo, ¿verdad? exactamente, la masa la tenés que, si no me equivoco, para que lo vuelva a leer, 40. era 40, sí, 40 kilogramos. Después tenés, te dice, sube a razón de 2 metros por segundo, 2 metros sobre segundos cuadrados. Listo. Pero, ¿qué pasa con el peso? Lo tengo que pasar del otro lado, sumando, más el peso, que ya lo puedo poner como 40 por 9,8. 40 kilos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí está. Bueno, esto nos va a dar 40 por 2, 80, más 400 más o menos, 480 newtons. Paula, yo la gravedad me dijeron que la use como 10 en el Ah, cuando cuando es así, cuando está a menos de 3000 metros o algo así, me dijeron que sea 10. perfecto, listo. Entonces yo lo uso como 10, no pasa nada. Perfecto. No, no, es lo mismo. Está bien. Si te aparte es como más rápido para hacer los cálculos. Ujú. 10 metros sobre segundos cuadrados. Ahí está. Ahí va. Bueno, bárbaro. Ahora, fíjate que el caso de, te dice, bueno, ahora la aceleración apunta hacia abajo, porque te dice que va a disminuir su velocidad a razón de 2 metros por segundo, digamos. Va a ir al revés. ¿Qué es lo que tenés que hacer para que ahora podamos hacer otro? Tenés que poner la aceleración negativa. Esa es la diferencia, ¿sí? Sí, Bien. Entonces vamos a tener lo mismo. Sumatoria de fuerzas. Voy a plantear todo lo mismo que hicimos antes. Tensión menos el peso. Igual a la masa por la aceleración.
Y acá vamos a tener que la tensión, de nuevo, es igual a la masa. Ya lo vamos a poner. Acá va menos 2 metros sobre segundos al cuadrado. Ah, ¿sabes qué te iba a preguntar? Que tengo un alumno en la escuela que está dando el UBA 21, ¿viste? Sí. Y está haciendo, bueno, las comunes. Y yo le decía que para mí habían cambiado el valor de promoción, que se promocionaba con 6, ¿puede ser? ¿O se sigue promocionando con 7? En UA21 no sé, pero en CBC me dijeron que promocionás consumando 13. Ah, Onda, con sumando 13 entre los 6,50. dos. Claro, si haces un 4 y un 10 promocionás. Un 3 y un 10 ya no. Y así, o sea, sí, tenés que sumar más de 13. Aprobando los dos con más de 4. Suponete, si te sacas un 9 y un 4, te lo cuentan igual. Sí, Promocionaste. sí. Ah, perfecto. Está bien. Bárbaro. Bueno, ahí ya lo saqué, mira, mientras hablábamos, porque esto es lo mismo que lo que hicimos en el anterior, pero ahora le restamos los 80 en vez de sumárselos. Nos da 320. ¿Qué es lo que tenés que mirar siempre? Bueno, como te decía, te haces el diagrama de cuerpo libre, pero aunque te hagas el diagrama de cuerpo libre, no te guíes, digamos, con la orientación de los vectores, ya sea en este caso la tensión o el peso, sino con la información que te dan de la aceleración. Porque si a vos te dice que va hacia abajo o hacia arriba, ya te va a cambiar el valor de las tensiones, ¿sí? Va a depender siempre del sentido de la aceleración. Siempre considerar el sentido de A. Bien, espera que cierro acá el WhatsApp. Ahí está. Bueno, creo que había visto uno que era similar. Y el último cae libremente es cambiar a hable, cambio por 10, ¿no? Ah, claro, es que en realidad una vez Ah, que... Decime. sí, ahí se transforma en una caída libre, ¿no? Claro, tal cual. Ahí se transforma en una caída libre porque la tensión ya deja de... Sí. Es Y como la que se aceleración rompe. es el peso. Sí, va a caer con el peso nomás. La tensión desaparece porque se rompe la cuerda, suponete, eh, y el cuerpo va a caer, nada, con la aceleración de la gravedad y listo. Después te dice, en el de dinámica tenés otro que me parece así que estaba bueno para mirar, que es teórico, si querés no, digamos, no tiene cálculos, pero fíjate en el que habla del pasajero en el ascensor, Ujú. es el punto 2. Sí, Bueno, ese también me parece como re típico ¿cómo se llama? De caída libre en relación con dinámica y fuerzas, así como un múltiple choice de cabeza. Te dice, un pasajero viaja en ascensor, está parado sobre una balanza que marca un peso menor a 40%, el que indicaría si el ascensor estuviera detenido. Entonces te pregunta cuál es la opción correcta, ¿no? Te dice, es posible que en ese momento el ascensor esté subiendo cada vez más rápido, subiendo cada vez más despacio, subiendo con velocidad constante o bajando cada vez más despacio, bajando con velocidad constante, bajando en caída libre. Bueno, esto es igual que lo que hicimos recién, pero sin datos. O sea, lo único que te dice, tenés un 40% de diferencia. Vos sabés que el peso siempre va a ser contrapuesto a la normal, ¿sí? ujú, Y que ahí tenés que ver cómo va a actuar la aceleración. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nos dice que sube cada vez más rápido? ¿Qué te parece si sube cada vez más rápido? ¿La aceleración hacia dónde va? hacia arriba, contrario al peso. Bien, entonces, hasta ahí lo único que sabemos,
es que tenemos el valor del peso y lo único que podemos saber es que la normal y el peso podrían llegar a variar. Pero si la normal es igual al peso, la aceleración valdría cero, digamos. Ujú, Sería que no se está moviendo. Entonces, veamos qué pasa si sube cada vez más despacio. Ahí las dos aceleraciones, o la que vos vas a considerar de la gravedad más la aceleración del ascensor, van a ser muy similares. Entonces, la normal y el peso tienden a ser equivalentes. ¿Sí? Bueno, las otras dos te da otras dos opciones y fíjate la F, que es lo mismo que te planteaba recién en la última opción de la grúa. Te dice, ¿qué pasa si baja en caída libre? ¿Qué marcaría la balanza? Si baja en caída libre. En caída libre, el peso es igual tiene la misma dirección que la normal, ¿no? El peso va a tener la misma dirección que la aceleración de la gravedad, Ujú, porque se supone que, no sé, se soltó el ascensor. Bueno, y en esos casos, lo que sucede es que la balanza va a marcar cero. ¿Por qué? Porque como vos dijiste, el peso y la normal es como que se van a contrastar. Entonces, en ese momento, el peso no va a tener, digamos, no va a actuar, solamente va a actuar la aceleración de la gravedad y cae. Entonces, el correcto va a ser, por ejemplo, puede ser la D, que dice bajando cada vez más despacio. mm. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar ahí? La normal va a ser mayor. Y entonces, Si la normal es mayor, porque a vos te dice su peso es menor, ¿sí? En un 40%. Si la normal es mayor, ¿qué pasa con el peso? Es como que va a achicarse, ¿no? sí, Vos pensás que no tenés datos numéricos, solamente tenés que pensar en los vectores. Bueno, ese peso se va a achicar y la normal va a ascender. Entonces, en ese punto vos podrías decir que la balanza está marcando un 40% menos. Siempre claro. pensando en los vectores. En los demás, subiendo con velocidad constante, no. Subiendo cada Claro. vez más rápido, no puede ser, ¿no? Se hace más grande Claro, ahí te va a el medir, peso. en vez de menos, te va a medir más. Subiendo cada vez más despacio, sigue siendo un poco más grande el peso. Claro. Subiendo con velocidad constante, está subiendo, así que aumenta el peso. Mm. Bajando cada vez más despacio, tenés razón. Ahí aumenta la Aumenta la normal. normal y disminuye el peso porque está cada vez más cerca Claro, del piso. Bajando con velocidad constante y van a estar lo mismo. Van a, exactamente. y en caída libre, Ahí ya no, no lo considerás porque solamente actúa la aceleración de la gravedad, no claro, no tenés. va a tener. Sí, exactamente. Escúchame, ¿querés que cortemos? Así no nos queda inconcluso el otro, lo que Dale, sigamos y nos dale, dale. volvemos a conectar. Ahí va, ¿eh?